Noticentro 1, CMI. 17 días después inician labores para retirar el camión cisterna accidentado en la vía al Llano. 4 policías fueron llamados a juicio por su presunta participación en las chuzadas a la niñera de Laura Sarabia. Polémica en la capital antioqueña. En medio de una dura crisis financiera, el Hospital General de Medellín gastó 1.800 millones de pesos en un jardín vertical. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández se declaró inocente de la presunta financiación irregular en su campaña. 306 conductores de motocicleta han sido sancionados en Cali por no usar prendas reflectivas. Desarticulada banda en Cartagena dedicada al robo de costosos relojes. Estados Unidos enviará militares a Ecuador para apoyar al gobierno de Daniel Noboa. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Después de 17 días del siniestro ocurrido en el túnel de Quebrada Blanca en la vía al Llano, retiraron los restos del camión cisterna accidentado que provocó una crisis en el tránsito y que mantiene la vía afectada. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué organismos están a cargo? Margarita, muy buenas tardes. Pues esta operación está a cargo principalmente a la empresa en la que pertenece este camión, que es CTC, pero también están allí Coviandina, que es la concesión encargada de la vía al Llano. Por supuesto, acompaña este procedimiento bomberos de Cundinamarca y también lo hace la policía de tránsito, tratando de controlar el orden público y que todo salga como se debe. Recordemos también que hay una manifestación que se registra a la altura del municipio de Guayabetal, lo que no ha permitido que se dé de manera efectiva la normalidad en la movilización entre Bogotá y Villavicencio. Fueron 17 días en los que permaneció este camión incinerado al interior del túnel Quebrada Blanca y lo que, como usted lo dijo, registró grandes pérdidas económicas, principalmente para el comercio y para los transportadores, que pasaron de un recorrido que duraba cerca de 2 horas y media a uno que duraba entre 12 y 15 horas. Precisamente hablamos con la persona a cargo de esta empresa que está ya en el lugar. Primero que todo se hizo una reunión y se planeó aquí todo el procedimiento a seguir para que el procedimiento fuera totalmente seguro y no tuviéramos inconvenientes dentro del túnel. Inicialmente entró SOS Contingencias en compañía de bomberos. Hicieron una medición si había gases o no había gases. Como resultado no tuvimos ningún inconveniente, no había gases. En efecto, procedió bomberos a hacer una limpieza, un lavado para minimizar cualquier riesgo y ya ellos nos dieron el aval para ingresar. Nosotros estamos ingresando con un equipo propio, con unas grúas también que se trajeron por cuenta de nosotros, porque realmente, y vuelvo a manifestarlo, por parte de la concesión o de la ANI no hemos tenido absolutamente ningún apoyo. Ellos han hecho presencia acá en el túnel para el ingreso nomás, para el control del ingreso, pero como tal apoyo que uno diga, están acá y nos han colaborado con grúas, nos han colaborado con absolutamente nada. Pues termina este procedimiento de sacar el camión del túnel de Quebrada Blanca e inicia por parte de Coviandina las investigaciones y los estudios para evaluar cuál es el estado realmente, en qué quedó este túnel de Quebrada Blanca y si realmente está viable para que se reactive la movilización en sentido Villavicencio-Bogotá. Recordemos que hasta el momento, en estos 17 días, lo que se ha hecho es habilitar el puente militar que está en una de las calzadas de esta importante vía para que se den pasos intermitentes tanto de vehículos livianos como de vehículos de carga pesada. Nosotros estaremos muy atentos a esos estudios que, según lo que dicen desde Coviandina y desde el Ministerio de Transporte, podrían durar hasta 3 meses. Por supuesto, para reportar por aquí, para saber cuándo regresa la normalidad en la vía al Llano. Nos vemos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Vamos a la capital antioqueña porque el Hospital General de Medellín sigue siendo noticia y es que hoy se presentará el plan de rescate para pagar los salarios atrasados de los médicos y especialistas. Pero en medio de esta estrategia surge un nuevo escándalo por la inversión de 1.800 millones de pesos que realizó la entidad en un jardín vertical. Natalie, buenas tardes. ¿Qué dice el alcalde?
Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Le cuento que el alcalde habló con los empleados. Esperanzados quedaron ellos después de la noticia que la alcaldía inyectará recursos para poder pagar los salarios que les deben desde los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero puso una condición, y es que no pueden gastar estos recursos en la organización de la fachada. El Hospital General de Medellín tiene un déficit de 66.000 millones de pesos y deudas con empleados y proveedores que superan los 33.000 millones de pesos. Dentro de las medidas que tomó el mandatario para superar el déficit y estar al día con los empleados y proveedores son: es la suscripción de un convenio directamente con recursos de la alcaldía por 11.000 millones de pesos con el Hospital General para comenzar el plan de salvamento, y va condicionado de la siguiente forma. Lo primero que tiene que hacer el hospital es crear una cuenta nueva, diferente a las cuentas que tiene, para manejar estos fondos que van a ir exclusivamente y directamente a pagar a los médicos, personal asistencial y especialistas que se les adeudan los salarios desde octubre, noviembre y diciembre. Por otra parte, y tras las investigaciones, la Personería de Medellín suspendió al director financiero y a la tesorera de este hospital porque descontaron las cuotas de créditos y no las giraron al banco. Se tomaron unas decisiones o unas medidas provisionales importantes relacionadas con la suspensión de unos funcionarios del Hospital General de Medellín, con el objetivo de que la conducta no se siga cometiendo, de que no se reitere la conducta. Continúan las críticas en este hospital. Hay polémica porque pese al déficit financiero, el hospital invierte 1.800 millones en un muro verde ubicado en la fachada. Están haciendo un mal procedimiento, una mala inversión, porque todos los trabajadores pues trabajamos porque merecemos un pago justo. Me parece una injusticia de estar construyendo un muro de tantos millones y estando los médicos, necesitando el dinero, las enfermeras, todos los empleados, y entonces pues me parece injusto. Es muy injusto porque los médicos y las enfermeras tienen el derecho que les cumplan con sus salarios, porque ellos también tienen familia, tienen obligaciones. ¿Y cuánto vale el costo del gasto de ese muro? ¿Cuánta plata le invierten ahí? El sindicato rechazó esta obra, que si bien es para embellecer el exterior del hospital, es innecesaria por la cantidad de problemas económicos al interior de las instalaciones. Y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en otras noticias les contamos que en un consejo de seguridad propuso un escuadrón militar y policial en la zona rural. El mandatario confirmó que acelerará la implementación de las gerencias contra el delito. Esto significa que la fuerza pública va a recibir todo lo que necesiten en materias de movilidad, tecnología, logística y prevención del delito. Buscan reducir la extorsión, violencia sexual y los homicidios en las zonas rurales. También solicitó a los alcaldes del suroeste el listado de las casas de vicios para demolerlas, y también lo solicitó a la dirección del IMPEC el listado de los sindicatos en centros de retenciones municipales para que se puedan liberar esas infraestructuras, y contempla la estrategia para que las personas sindicadas puedan recoger basuras, limpiar calles y que realicen otras labores sociales. Y también les contamos que en la ciudad hay una polémica porque 2 exconcejales de la ciudad no han devuelto sus celulares. Mientras se conoció el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta X, que no comprará teléfonos celulares ni para pagar planes de telefonía celular a ningún funcionario de libre nombramiento y remoción, en el Consejo de Medellín tuvieron que enviar una carta formalmente solicitando a los exconcejales Carlos Mario El Mocho Romero y a Luis Bernardo Vélez que devuelvan los celulares de alta gama que les fueron prestados durante su periodo. Tanto en la alcaldía de Medellín como en la gobernación de Antioquia y el Consejo Distrital anunciaron que habrá austeridad y no se aprobarán gastos que no están justificados y que no benefician a la ciudadanía. Natalie Giraldo, Noticentro 1, CMI. Natalie, gracias. Y por 4 delitos tendrán que responder en juicio los policías implicados en las chuzadas telefónicas a Marelvis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social. César Melo tiene los detalles del proceso.
Hola, muy buenas tardes. Pues Noticentro 1 CMI conoció un documento de 44 páginas en el que la Fiscalía General de la Nación llama a juicio a los policías implicados en el caso de las chuzadas Amarel Bismesa. Recordemos esta ex empleada de Laura Sarabia, quien fungió como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y posteriormente y ahora ocupa el cargo de directora del Departamento de Prosperidad Social. Pues estos uniformados, recordemos, habrían participado en una serie de interceptaciones ilegales cuando se perdió una bolsa de dinero en la casa de Laura Sarabia, y en ese momento se responsabilizó a Amarel Bismesa de la pérdida de ese dinero, y estos policías, al parecer de forma irregular, interceptaron las comunicaciones de la mujer en búsqueda de ese dinero, del cual hasta el momento no se sabe qué pasó a ciencia cierta con ese dinero en efectivo. Así las cosas, estos uniformados tendrán que responder por 4 delitos, incluidos falsedad en documento público y violación ilícita de comunicaciones. En otras noticias judiciales, esta tarde se definirá la situación jurídica de Johnny Leal. Recordemos, esta persona que está vinculado al homicidio de Mauricio Leal, su hermano, y su madre Marleni Hernández. En este caso, Johnny Leal asegura que se vencieron los términos en su proceso judicial, por lo que pide su libertad. De otra parte, la Fiscalía General de la Nación asegura que ha habido dilaciones en el caso de Johnny Leal y por eso no se ha emitido hasta el momento una sentencia judicial en su contra. Esta audiencia se desarrollará en la tarde de este viernes. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, buena tarde. Y con el apoyo de Estados Unidos, las autoridades capturaron a un profesor de música señalado de abusar de una de sus alumnas de 13 años. Stig Luengas, ¿dónde y cómo fue capturado? Así es, Margarita y televidentes, pues se trata de un aberrante caso que ocurrió en un colegio del sur de Bogotá, específicamente en la localidad Rafael Uribe Uribe. Esta institución, identificada como el Colegio Santo Domingo Sabio, allí un profesor de música de 32 años de edad habría abusado en diferentes ocasiones de una menor de 13 años de edad, alumna de este sujeto. Es la persona que ustedes están viendo en pantalla. Este sujeto se escondía en Estados Unidos y justamente la DIJÍN Interpol lo capturó en las últimas horas y fue deportado hacia nuestro país. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Usted fue el investigador y la persona que estuvo a cargo de todo este operativo. Detalles, por favor, del por qué se escondía este sujeto en Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias. Esta persona, luego de cometer los actos aquí en Colombia, decidió huir a Estados Unidos. Allá se le venció la visa que tenía como inmigrante, entonces quedó ilegal. Alrededor del 2022 esta persona es capturada por el ICE y ahí comienza el proceso con Marshall, el grupo, y se ubica en uno de esos centros penitenciarios a la espera de la deportación. Él estaba tratando de evadir la deportación poniendo una denuncia para quedarse allá en ese país. Luego de que nosotros lo ubicamos, se acelera el proceso para su deportación y una vez llega aquí a Colombia se realiza la captura y se pone a disposición del juzgado que lo solicita. ¿Cómo era el actuar de este sujeto con sus víctimas? Se conoce de esta menor que fue quien denunció con sus padres, pero ¿cómo atacaba él a sus víctimas? En ese entonces la menor tenía 13 años, él lo que hacía era enviarle fotos, la acosaba por una aplicación de mensajería instantánea, le enviaba mensajes, le enviaba fotos de sus partes íntimas. De igual forma también él en diferentes ocasiones llegó a tocarla, le desabrochaba el brasier y cosas así. También se habla de que se daban en espacios dentro del colegio. Sí, entonces digamos dentro del colegio en diferentes ocasiones o eventos que hacían es donde él aprovechaba para poder intimidar a la niña. De igual forma también la tenía amenazada para que no le contara a sus padres, hasta que sus padres se dieron cuenta por medio de los mensajes que le llegaban y ahí fue donde comenzó pues todo el proceso de la denuncia. ¿Puede haber más víctimas de este sujeto? Demos por favor su identidad y si hay más víctimas que denuncien. Pues la invitación es que si hay más niñas víctimas de esta persona, por favor denuncien, no se queden callados. La Policía Nacional está presta para servirles y acompañarlos en todo este procedimiento y así poder dar en el paradero de todas las personas que estén detrás de esos actos delictivos. La identificación de este sujeto para las mamás, los papás o los menores que estén viendo el noticiero. Él era un profesor de música en el colegio que usted mencionó, el nombre de él es Joan
Camilo Ciabato. En su entonces tenía alrededor de 32 años. Muchas gracias. Por seguridad nos han pedido proteger la identidad del investigador que estuvo a cargo pues, de esta operación. Al respecto también se pronunció el director de la DINA Interpol, general José Luis Ramírez Inestrosa. Se trata de un profesor de música quien para el año 2017 presuntamente habría realizado tocamientos cerca de las partes íntimas de una menor de 13 años. También habría utilizado expresiones sexuales al momento de conversar con ella y la acosó enviándole mensajes mediante una aplicación de mensajería instantánea. También fotografías de sus partes genitales. Esa persona presionaba para que no comentara lo sucedido a sus familiares ni a las directivas del colegio. Importante el acompañamiento de los padres a los menores, también que denuncien todos los niños, alumnos que sean víctimas de alguna clase de abuso o intimidación por profesores o otras personas de instituciones educativas. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Mucha atención que en Bogotá el distrito acaba de confirmar que no hay vacunas disponibles para niños en la ciudad. Nicolás Romero, ¿de qué se trata? Hola, ¿qué tal? Margarita, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Acaba de finalizar la rueda de prensa aquí en la Secretaría Distrital de Salud en la capital del país, en donde se confirmó que hay menos de 50 camas UCI ocupadas por pacientes con COVID-19 de los 331 que hay reportados con la infección aquí en Bogotá. Hay 1.200 camas en la capital del país, por eso el secretario de Salud hace ese llamado a que se maneje con tranquilidad esa información de las camas UCI ocupadas en Bogotá por pacientes con COVID-19. En este momento tenemos 331 casos reportados con COVID. En el mes de enero teníamos 132 casos, o sea que sí hay un incremento importante en la efectividad. Lógico, estamos en un pico y tenemos que pedirle a la comunidad y por supuesto a los servicios de prestación de servicio que tenemos que hacer más pruebas. Seguramente estos no son los casos únicos, hay que hacer las pruebas para efectivamente determinar cuántos casos. Sí tenemos un incremento, pero no es un incremento que nos preocupe porque no se ve reflejado en enfermedad grave o mortalidad, ¿correcto? En ese sentido nos da tranquilidad. Ahora, en cuanto a la ocupación de camas, vuelvo e insisto, tenemos 1.200 camas, unidades de cuidados intensivos en Bogotá, de las cuales solo hay 933 ocupadas en diferentes enfermedades, no en COVID. En COVID solo tenemos 48 camas ocupadas de COVID. Por otra parte, el distrito también le hizo un llamado al gobierno nacional debido a que solo hay 27 vacunas disponibles para niños menores de 11 años de los 350.000 que necesitan ese refuerzo en vacunación. Tenemos una dificultad clara que hay que dejarla acá. No tenemos vacuna para COVID para niños. Y hacemos un llamado al ministerio para que nos diga qué se está planteando, cuál es la prospección de tener vacuna para niños, pero en este momento solo tenemos 27 vacunas COVID para niños. Otro llamado que se le hizo al gobierno nacional fue para tratar el tema de los indígenas en Vera que acampan aquí en la capital del país, ya que en las últimas horas falleció un menor de 5 años por las difíciles condiciones en las que viven en la UPA y La Rioja, aquí en el centro de la capital del país. Escuchemos a continuación. La respuesta tiene que ser estructural. Nadie debe estar ni en el parque, nadie debe estar en estos centros que no cumplen con las condiciones. No deben estar en la Florida, no deben estar en La Rioja, no deben estar en el Parque Nacional. Ahí no viven seres humanos, ahí no deben estar. Están hechos para otros servicios a la comunidad. Y allí tenemos un riesgo de colapso en la infraestructura y no queremos tener una tragedia de magnitudes insospechables donde se colapse un sitio que está hecho para 300 personas de estadía provisional a 1.300 personas, 1.048 personas que están viviendo ahí en unas condiciones terribles. Esta es toda la información desde el centro de la capital de Colombia. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Gracias, Nicolás. Y en el Valle del Cauca, la Secretaría de Movilidad en Cali reportó que en lo corrido del 2024, 306 conductores de motocicleta han sido sancionados por el no uso de prendas reflectivas. Valentina Villegas, buenas tardes. Explíquenos cómo funciona esta nueva medida. Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues como usted lo indicó, la Secretaría de Movilidad de Cali ha intensificado los operativos en las vías de la capital vallecaucana para exigir el uso del chaleco reflectivo. Pero, ¿qué piensan los motociclistas sobre esta norma? Veamos.
Aunque el uso del chaleco reflectivo durante la noche siempre ha sido obligatorio, los motociclistas en Cali constantemente pasan por alto esta medida, por lo que la dependencia de movilidad de la alcaldía de Alejandro Eder ha adelantado procedimientos de control para la verificación de las prendas reflectivas exigidas por la autoridad de tránsito. Recordarles, el uso de la prenda reflectiva sigue siendo obligatorio, eso no ha cambiado. Tienen que utilizar la prenda reflectiva de 6 de la tarde a 6 de la mañana siempre. Aquellos que no utilicen la prenda reflectiva durante este horario se verán abocados a una posible sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Aunque han sido muchos los motociclistas sancionados por incumplir esta medida, los conductores mostraron su apoyo a los operativos realizados por el Cuerpo de Agentes de Tránsito en las principales vías de la ciudad para ejercer control sobre esta norma. Me parece magnífico, yo lo utilizo después de las 6 de la tarde, hay que ser legal en todo. Sí me parece, más que todo en horas de la noche, ¿no? Que es más peligroso, que siempre el chaleco es mucho lo que le sirve a uno, por algo yo uso esta chaqueta porque esto en la noche es reflectiva. Está bien, hay que cumplir con las leyes que son, ¿no? Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 8 de enero, 306 motociclistas fueron sancionados en la ciudad por no hacer uso de prendas reflectivas, que les permite ser visibles en la vía para los demás conductores y evitar accidentes de tránsito. Y cambiamos de tema, pues en tiempo récord la policía del Valle del Cauca logró la captura en el municipio de Caicedonia de John Sebastián Gutiérrez Cruz, alias Chucky, de 21 años de edad, por el delito de homicidio con circunstancias de agravación. Alias Chucky sería el responsable del homicidio del señor Belmes Crespo Alzate, de 58 años de edad, quien fue asesinado en días anteriores al interior de una vivienda en el barrio Las Américas, en el municipio de Caicedonia, luego de que fue atacado con arma blanca tipo cuchillo. El occiso habría participado de la crianza de su presunto homicida desde que tenía 12 años de edad. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Margarita y televidentes, con esta información me despido desde el sur de la capital vallecaucana. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, gracias. Y las autoridades en Cartagena dieron un poderoso golpe a una banda dedicada a ejecutar robos de relojes de alta gama. Tatiana, buenas tardes. Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Esta banda fue capturada luego de que uno de sus integrantes cometiera un hurto en el barrio Marbella a una turista. Le hurtó un reloj Rolex evaluado en 45 millones de pesos. Las capturas se materializaron luego de que uno de los integrantes de la banda, conformada por 6 personas, despojara de sus pertenencias, entre ellas un reloj Rolex evaluado en 45 millones de pesos a una turista en el barrio Crespo. Es un nuevo y contundente golpe a las estructuras vinculadas al hurto de relojes de alta gama en sectores como el centro histórico, Boca Grande, Laguito, Crespo y sectores aledaños. Estos elementos recuperados están avaluados en 120 millones de pesos. Durante el operativo se recuperaron otro reloj evaluado en 75 millones, un iPhone y 10 millones de pesos. Asimismo se incautaron 2 pistolas de letalidad reducida, sustancias alucinógenas, un vehículo y una motocicleta. Se está indagando con nuestra Fiscalía General de la Nación si están comprometidos en otros hurtos acaecidos en los últimos días en el centro histórico de Cartagena. Según las autoridades, los 6 capturados son del interior del país y residían en un edificio del centro. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, receptación y lesiones personales, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial. Han señalado las autoridades que la información de la comunidad fue clave para la realización de este operativo donde son capturadas estas 6 personas. Han enviado un mensaje a seguir colaborando y además porque en lo que va corrido de este año el hurto a personas ha disminuido considerablemente aquí en Cartagena. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.
Gracias, Tatiana. Y el gobierno y los gremios económicos sostuvieron hoy el primer cara a cara de este año. El ministro de Hacienda convocó a la cúpula del Consejo Gremial para discutir estrategias de reactivación económica. Juan Armando Rojas tiene los detalles. Muy buenas tardes y cordial saludo. Esta mañana se llevó a cabo el primer encuentro oficial entre representantes del gobierno nacional y de los gremios económicos para discutir un tema crucial como es la reactivación económica del país en este año 2024, en una reunión que se llevó a cabo a puerta cerrada en la que participaron el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Nacional Bruce McMaster, así como el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya. El gobierno presentó oficialmente su propuesta y su plan para reducir la tributación de modo que pase la tarifa de renta del 35 al 30% para las empresas, como una apuesta para mejorar la competitividad del sector privado. Previamente, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había planteado públicamente que la estrategia de reactivación económica apuntaba también a un mejoramiento del mercado laboral y del empleo. Nuestro propósito hacia adelante es que generemos la senda para que bajemos la tasa de desempleo hacia la senda universal del 5%. Trascendió también que por parte del sector privado los representantes de los gremios de la ANDI y de la SAC le insistieron al gobierno nacional sobre la urgente necesidad de acometer un plan anticíclico, es decir, de tomar acciones como la reactivación de la construcción de vivienda para reactivar precisamente la economía en este año 2024. Desde el centro de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Continúa la polémica por la cancelación de los Juegos Panamericanos. Ahora hay un cruce de versiones entre los ministerios del Deporte y de Hacienda sobre la autorización de los recursos. Ana María Cuesta, ¿por qué se están señalando unos y otros? Margarita y televidentes, muy buenas tardes. La controversia llega por cuenta de las respuestas que aportaron el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Hacienda a la Procuraduría General de la Nación, que los requirió para saber qué pasó con los 8 millones de dólares que no se le pagaron a la organización Pan Am Sports. Ojo al choque de respuestas entre ambos ministerios. Por una parte, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, asegura que desde el 9 de noviembre su ministerio solicitó 50.000 millones de pesos para la realización de los Juegos Panamericanos, pero según ella, el Ministerio de Hacienda no los aprobó. En efecto, el Ministerio del Deporte solicitó al Ministerio de Hacienda la respectiva programación anual de caja, PAC, para efectos de honrar compromisos relacionados con la realización de los Juegos. Sin embargo, el día 22 de noviembre de 2023, al consultar la respuesta de la aprobación en CIF Nación por parte de Minhacienda, se observa que solamente fueron aprobados recursos para el mes de diciembre de 2023 en el rubro inversión por la suma de 80 millones de pesos. Luego vemos otro oficio que firma Joana Eunice Murcia, directora encargada de Crédito Público y Tesoro Nacional, en el que se dice lo contrario. Esta dirección no tiene ningún registro ni solicitud puntual en el CIF por parte del Ministerio del Deporte, dentro de la cual se soliciten recursos para atender obligaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos. ¿Quién tiene la razón? Por el momento, la Procuraduría evaluará el asunto sobre las diferencias entre los ministerios. Sobre los Panamericanos y la polémica en torno a la cancelación, Noticentro 1 CMI dialogó hace pocas horas con el Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, que advierte que si Colombia no recupera la sede habrá un grave daño fiscal. Zuluaga advierte sanciones si la cruzada del presidente Gustavo Petro y los mandatarios del Atlántico para recuperar la sede de los Panamericanos no funciona. Sí nos parecería importante que se pueda recuperar la sede. Veremos resultados sobre eso más adelante, pero porque además queremos que se evite un detrimento patrimonial. La Contraloría ya recibió del Ministerio del Deporte un informe sobre los recursos que están garantizados para la realización del evento deportivo. Noticentro 1 CMI estableció que el Contralor está realizando gestiones directas con Pan Am Sports, fungiendo como garante de la existencia de esos recursos. 8 millones de dólares de 2023 y 6 millones de dólares para 2024. A nosotros nos interesa que no haya detrimento, es decir, que se recupere la sede.
Y si algo podemos hacer para que eso ocurra, lo vamos a hacer. Zuluaga también se refirió a las prioridades del ente fiscal para este nuevo año. La Contraloría ha marcado un derrotero de temas. Transición energética seguirá siendo un tema importante porque nos preocupa todo lo que pueda pasar con este asunto, con los empleos, con la regalía, con el apagón. El tema de la salud, vamos a seguir publicando informes en febrero relacionados con las deudas, con los recursos, cómo los han utilizado las GPS. En otras noticias, en pocos días inicia el calendario escolar, inician las clases, miles de niños en todo el país y desde ya hay alertas de organismos de control sobre el inicio del programa de alimentación escolar. En algunas regiones del país el calendario escolar inicia el 22 de enero. La Contraloría está instando a las entidades territoriales a que contraten los programas de alimentación escolar para los estudiantes y se eviten investigaciones fiscales por millonarias irregularidades. El Contralor Delegado Andrei Rodríguez revela los resultados de la más reciente auditoría sobre el PAE. La Contraloría General de la República, en cabeza del doctor Carlos Mario Zuluaga, del año 2020 hacia el año 2023 logró establecer cerca de 42.000 millones de hallazgos fiscales en temas asociados al programa de alimentación escolar, principalmente presuntos sobrecostos, baja calidad en la entrega de los alimentos, inoportunidad en la entrega de los alimentos a los estudiantes y en este último año, que es lo que entregamos como dato de nuestro cierre del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2023, hemos logrado detectar cerca de 19.800 millones de pesos en hallazgos fiscales en el programa de alimentación escolar en las 6 regiones del país. Las regiones como mayor preocupación podemos evidenciar la región Caribe y la región Pacífico. Según la Contraloría, el año pasado 46 entidades territoriales de 96 iniciaron el programa de alimentación escolar de manera inoportuna. El llamado es, creo que principalmente a 3 cosas. Una, mirar los niveles de cobertura del programa. Tenemos bajos niveles de cobertura, no estamos cobijando a todos los estudiantes, sin perjuicio que el programa cubre cerca de 4.5 millones de estudiantes en todo el país, pero pues la cobertura no es del 100%. Lo segundo, los niveles de financiación muestran una desfinanciación en el programa superior a más de $1 billón que hace falta para financiar todo el programa de manera colectiva y de esta manera liberar recursos de las entidades territoriales que tienen hoy día que estar gastando para completar ese recurso nacional sobre el programa de alimentación escolar. Y tercero, pues que la calidad de los alimentos y la oportunidad con la que se lo entreguen a los menores pues sea de los mayores niveles y de los mayores estándares conforme los exigen las minutas y los reglamentos internos del Ministerio de Educación al respecto. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Ana María. Hay mucha atención. A esta hora se registra una conflagración en la vereda El Mangle de Piedecuesta en Santander. Más de 70 hombres de diferentes organismos de socorro atienden la emergencia. Según las autoridades, por la magnitud del incendio forestal, están pidiendo apoyo aéreo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y en la vereda Cachiricito, Alto del Playón, 10 hectáreas de vegetación quedaron destruidas. El Ministerio de Ambiente reveló que Santander ha entrado en una etapa crítica. 63 de sus municipios están en alerta roja por la posible ocurrencia de incendios forestales durante la estación seca que irá hasta finales de marzo. Intensos bombardeos se vivieron en el Mar Rojo cuando Estados Unidos y Reino Unido bombardearon a los hutíes de Yemen en respuesta a los ataques de los insurgentes que llevan haciendo desde hace 3 meses. Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon varias posiciones militares de los rebeldes hutíes en al menos 6 provincias de Yemen, en respuesta a los ataques de los insurgentes desde hace 3 meses contra buques comerciales en el Mar Rojo y el secuestro de un navío petrolero, una acción que ha provocado el movimiento chií respaldado por Irán declare la guerra a estos países. Por su parte, los rebeldes hutíes anunciaron que 5 de sus combatientes murieron y otros 6 resultaron heridos en un total de 73 bombardeos entre naciones. ونحن بذلك أكثر عزما على مواصلة المشوار واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا إيماني وعلى الأمريكي أن يعرف ماذا يعني هذا. El gobierno británico no prevé que vaya a haber más ataques inmediatamente contra los hutíes. Además, aseguró en una argumentación jurídica que el ataque ha sido necesario y proporcionado, al tiempo que defendió que su respuesta armada está permitida por la legalidad internacional.
La ONG Save the Children afirmó que 10.000 menores han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí y que alrededor de 8.000 cuerpos se encuentran aún bajo los escombros. Los niños y niñas gazatíes representan más del 40% del total de los muertos en casi 100 días de guerra en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí. Y hay más que están desaparecidos, probablemente sepultados bajo los escombros. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad en Gaza, controlado por Hamas, muestran que más de 10.000 de los 1.1 millones de niños y niñas de Gaza, o el 1% de la población infantil total, han muerto desde el ataque a Israel el 7 de octubre y el asalto a Gaza que le ha seguido. Qatar está manteniendo conversaciones de alto nivel con Hamas para facilitar la entrega de suministros médicos a la Franja de Gaza, tanto para los gazatíes como para los rehenes israelíes que aún se encuentran allí retenidos. Según las autoridades palestinas, los niños que sobreviven a los bombardeos se han visto obligados a huir de la violencia, a menudo repetidamente, sin un lugar seguro al que ir y enfrentar el terror del futuro incierto. Estados Unidos anunció el envío de altos cargos militares a Ecuador para ayudar a controlar la crisis de seguridad que vive el país. Personal especializado en antinarcóticos y diplomáticos norteamericanos ayudarán a combatir el crimen organizado. Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que buscará elevar el impuesto del IVA para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica. En México, 61 migrantes de diferentes nacionalidades hacinados en una casa en Tamaulipas fueron rescatados por el ejército. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad dio a conocer que estas personas originarias de Guatemala, El Salvador y Ecuador estaban en el interior de una construcción. Luego de su rescate fueron puestas a disposición de las autoridades que determinarán su estatus migratorio. Las autoridades federales abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre los posibles delitos migratorios. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. En medio de una audiencia preliminar, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández se declaró inocente junto a su esposa de las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Karina Chacón desde la capital santanderiana con toda la información. Así es, buenas tardes, Margarita y televidentes. Lo que dijo Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, hoy en la audiencia precedida por una juez penal de la ciudad de Bucaramanga, es que no aceptaba cargos, ni él ni su esposa Socorro Oliveros, por los delitos que le interpuso la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en el año 2022. Esto a raíz de una demanda interpuesta en junio de ese mismo año por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, 3 días antes de la segunda vuelta presidencial. En esta denuncia se menciona que Rodolfo Hernández habría violado la ley 1475 que regula la financiación de campañas políticas al aportar cerca de 120 millones de pesos para su aspiración a la presidencia, cuando estaba siendo procesado y llamado a juicio por el caso de Vitalogy, que le costó hasta ahora la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años por disposición de la Procuraduría General de la Nación. Esto fue lo que dijo Rodolfo Hernández esta mañana en la audiencia. Señor Rodolfo Hernández Suárez, ¿acepta usted o no los cargos de financiación de campaña electoral con fuentes prohibidas formulados por la Fiscalía? No, señoría. Gracias. Señora Socorro Oliveros Hernández, ¿acepta usted o no los cargos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas formuladas por la Fiscalía de esta audiencia? No, señora, no acepto los cargos. Y pasando a otras noticias, en las últimas horas fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías el padrastro de la menor de 2 años que fue encontrada muerta en un hotel de la ciudad de Bucaramanga. Según las autoridades, el hombre había golpeado brutalmente a la menor hasta causarle la muerte. Este hecho tiene conmocionado a los habitantes de esta ciudad. Agentes del CTI de la SIJIN lograron dar con el paradero de Ángelo Iván Luna López, de 23 años, el hombre que asesinó a una niña de 2 años en una residencia de Bucaramanga.
En menos de 12 horas se obtuvo por parte de un fiscal adscrito a la seccional Santander orden de captura que fue materializada el 11 de enero del 2024 contra un hombre que presuntamente causó la muerte a su hijastra de 2 años. Estos son los detalles claves que los investigadores encontraron para culpar al padrastro de la menor, quien aseguró que la niña había caído por unas escaleras. Hizo hacer parecer la muerte de la menor como una caída accidental por las escaleras de su vivienda. Durante el desarrollo de los actos urgentes, el equipo conformado por la Fiscalía General de la Nación, CTI, Policía Nacional, SIJIN y Medicina Legal lograron establecer las evidencias suficientes para demostrar que la niña habría sido agredida tanto física como sexualmente antes de su muerte. En Noticentro 1 CMI hablamos con Rosa Rodríguez, madre de la pequeña que fue asesinada. Ese monstruo no es de nacionalidad extranjera, es colombiano. Yo exijo justicia por mi hija, por mí, que nos ayuden, porque su familia nos está haciendo amenazas de muerte. Este hombre podrá pagar una pena en centro carcelario por feminicidio. Esa es toda la información desde la capital santandereana. Soy Karina Chacón para Noticentro 1 CMI. Sigan ustedes con más información. César, feliz tarde y feliz fin de semana y a ustedes también, pero por supuesto tenemos antes de mañana sábado una cita esta noche a las 8 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Quédense con Tú Tienes la Sazón en el canal 1. Feliz tarde.